A principios de este año, en una de las primeras ediciones de Sobre Ciencia, les mostramos un informe breve que narraba, en la voz de quienes son nuestros invitados de hoy, que se había detectado por primera vez en Uruguay la presencia bastante extendida de mosquitos que habían desarrollado una mutación que les permitía sobrevivir a la aplicación de los insecticidas más habituales de uso cotidiano. Bueno, nos interesó ese tema, nos interesa saber cómo sigue, nos interesa siempre saber cómo se trabaja en el laboratorio de vectores del Instituto de Higiene, porque estos vectores, que generalmente son muy chiquitos y nos parecen inofensivos, son los animales que más daño nos causan, más nos enferman. Así que una vez más, bienvenidas y bienvenidas Sobre Ciencia y Esther Badmagian, Andrés Cabrera, ambos del Instituto de Higiene. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación, Gusto. Fue todo un tema, Andrés, cuando ustedes en el laboratorio de vectores encontraron las pruebas. Ya había pasado en otros países lo de que los mosquitos desarrollaran esta resistencia a los insecticidas. Pero bueno, no teníamos la confirmación de que pasaba en Uruguay. Bueno, sí, la resistencia en los mosquitos, principalmente en el principal vector del dengue, Aedes aegypti, es un dolor de cabeza a nivel mundial. Y bueno, tanto en Argentina como en Brasil ya tenían problemas en resistencia. Y bueno, una vez instalada la línea de investigación en la cátedra, la pregunta era, ¿nuestros mosquitos tienen las mutaciones que les confieren cierta resistencia a estos insecticidas? Y bueno, esto está dentro de un trabajo de tesis de maestría del licenciado Diego León, y ahí pudimos corroborar que nuestros mosquitos no eran ajenos a esta realidad y sí tienen un cierto nivel de resistencia frente a algunos insecticidas de uso común. Y Esther, si hablamos de una película un poco más larga, estamos en un territorio que hace 30 o 40 años había exterminado prácticamente a los Aedes, no había registro de Aedes aegypti. ¿Qué es lo que hicimos mal para pasar de no tener Aedes a tener un montón y encima resistentes a los insecticidas? Lo que pasa es que el mundo cambió. O sea, hicimos mal, nosotros no hicimos muchas cosas mal. En realidad Uruguay fue de los países que logró erradicar esta especie de mosquito que no es autóctona. Por lo tanto, siempre digo que no hay ningún prurito a la hora de combatirla porque es una especie exótica, invasora, que encima nos transmite enfermedades. Y hubo una campaña en América en la década del 40 y del 50 del siglo pasado que logró la erradicación de este mosquito de gran parte del continente americano. Hubieron algunos países que no lo erradicaron y el mundo cambió. En esa época, en el 40 y 50, no había plástico de uso habitual, lo que era el vidrio, y todo aquel recipiente de vidrio que no era utilizable o que no servía para nada se rompía. O se instauró, por ejemplo, aquella costumbre de poner, perdón la expresión, la botella con el culito para arriba, ¿no? O sea, el pico para abajo de la botella para que no juntara agua y de esa manera evitar la proliferación de los mosquitos. Además, en esa época lo que se hizo fue la petrolización de los tanques que juntaban agua para matar las larvas que estaban allí. Y se usó algún insecticida que de repente no se podría, hoy no estaría bueno utilizar. Está fuera de servicio. Sí. La cuestión es que a partir de la década del 80 del siglo pasado, este mosquito se empezó a expandir nuevamente por todo el continente americano, desde esos países que no habían hecho control, con la salvedad que ahora tenemos mucho plástico, muchos desechos, y que un plástico que no es tan fácil de romper, ni es tan fácil de que se degrade. Y hoy, viste, por más que hayamos hecho un montón de cosas, tenemos una oferta innumerable de recipientes para que las hembras puedan oviponer y que se genere un criadero de mosquitos. Entonces, sí, eso es lo que hicimos mal, tener muchos residuos. No podemos combatir ni al mosquito ni a la sobreabundancia de plástico, que termina siendo el plástico el principal lugar donde se reproduce. No es el hábitat, sino el lugar más indicado para la reproducción. En algún lugar del mundo, y si es más cerca, mejor, ¿hay hoy alguna estrategia que esté siendo exitosa como para revertir el avance de este mosquito que claramente no es amigo de nadie? Sí, hay varias estrategias. La principal, bueno, son estrategias, bueno, la podemos dividir en tres, ¿no? El uso de insecticida, que sería la estrategia química, el uso mecánico, lo que decía Esther, dar vuelta a los recipientes, que aún sigue siendo muy efectivo para bajar las poblaciones. Y bueno, tenemos también lo que es el mecanismo biológico, ¿no? Utilizar, por ejemplo, que en el instituto venimos trabajando, por ejemplo, la técnica del insecto estéril.
Bien. ¿tá? Que si bien es una técnica que apuesta, básicamente lo que se hace es tener colonias de mosquitos, tomar los machos, esterilizarlos mediante una fuente de radiación, sea rayos X o gamma, y soltarlos en la naturaleza para bajar las poblaciones. ¿Tá? También tenemos algunos planes exitosos en Brasil, trabajando también a nivel de la bacteria Wolbachia, que lo que hace también reducir la población y la transmisión también de las arbovirosis, pero bueno, se está yendo más bien a lo que es los mecanismos biológicos. Y bueno, obviamente también el uso de insecticidas, de nuevos insecticidas también. O sea, ¿hay nuevas formulaciones de insecticidas a los cuales no han desarrollado resistencia todavía? No lo podemos decir. No lo podemos decir, pero bueno, se tiende a eso, pero obviamente que también está, una vez que se empiezan a usar, los mosquitos son capaces de... La resistencia viene atrás del insecticida. Sí. Está bien. O sea que lo más probablemente exitoso hoy sea, por un lado, nuestra conciencia, seguir descacharrizando. Es lo principal que hay que hacer y que todos tenemos que estar involucrados en eso de no ofrecerle a las hembras recipientes en los cuales ellas puedan oviponer. Y antes de preguntarles bien sobre la irradiación, algo ya lo dijeron, pero quiero insistir una vez más. ¿Cuántas enfermedades, o cuáles son las principales enfermedades que transmite solamente este vector? Aedes aegypti, bueno, mira, en este momento es el principal transmisor de dengue, chikungunya, zika y otrora fue el principal transmisor de fiebre amarilla. Bien. Hoy la fiebre amarilla está circunscrita a ámbitos silvestres, no ámbitos urbanos, y los ámbitos silvestres son otros géneros de mosquitos los que lo transmiten. Bien. Pero en ámbitos urbanos, si llegara a haber nuevamente alguna persona o llegar a haber un brote nuevamente de fiebre amarilla en ámbitos urbanos, va a ser Aedes aegypti, obviamente, bien, el transmisor. Quería insistir en esto simplemente para quedar claro de la importancia del combate de este. No es el único vector que preocupa, pero capaz que sí es el uno en la lista. ¿Es el uno en la lista? Es el uno en la lista. Es el uno en la lista. Porque usted en Uruguay es el uno en la lista. Bien, perfecto. A ver, ustedes tienen en el Instituto de Higiene, después de un proceso largo, que bueno, llegó a su fin, digamos, llegó a esta etapa, un irradiador, que es un aparato costoso, complejo, que involucra el uso de energía atómica y que sirve para lo que describías vos, Andrés, recién, para esterilizar. Hoy hemos cambiado. Hoy hemos cambiado. En vez de energía atómica tenemos rayos X. Que es mucho mejor. Me quedé en el siglo pasado. No, no te quedaste en el siglo pasado, porque fue un cambio cortito, rápido, que en realidad todos en algún momento estuvimos expuestos a la energía de los rayos X, porque o nos sacamos placas, dentista, entonces es menos asustable la población, hablando de que decimos que es rayos X, y es algo mucho más fácil de manejar para todos nosotros. Perfecto. A mí, si hay un tiempito, me gustaría, porque él comentó ahora de estos mecanismos o este tipo de controles nuevos que hay con respecto al mosquito, y habló de la técnica del mosquito estéril, habló de la bacteria Wolbachia, y hay también alguna no sé si tanto en el mosquito, pero sí se da a nivel de las moscas, de algunas mutaciones genéticas que se pueden hacer. La del mosquito estéril creo yo que es la más amigable, porque no incorpora ningún cambio en lo que pueda llegar a ser la biología del bicho en sí o en la progenie de ellos, ¿no? Porque en realidad nosotros vamos a esterilizar mosquitos machos que no van a poder tener hijos y no vamos a hacer ningún cambio en el genoma de los mosquitos, ni le vamos a introducir ninguna bacteria o algo así que pueda hacer alguna modificación. Puedo decirlo de manera bestial, no vamos a tener mosquitos mutantes volando. No vamos a eso. No. Es lo que la gente tiene que hacer tranquilo, que no vamos a tener mosquitos mutantes. Vale decirlo así porque generalmente después uno lee las redes y demás y empiezan las... Entonces, no vamos a tener ni mosquitos radioactivos, ni mosquitos mutantes, sino que vamos a tener unas diferentes tandas de mosquitos machos que fueron esterilizados con rayos X. ¿Hasta ahí voy bien? Hasta ahí, perfecto. Bárbaro. Esas tandas son las que ustedes crían en el laboratorio. ¿Por qué las tienen que criar ustedes? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una colonia estandarizada. Primero, que sea una cepa autóctona del Uruguay, porque si vamos a liberar, tiene que ser mosquitos que están adaptados a nuestro clima, a nuestro ambiente. Entonces, tener una colonia que está estandarizada, que la podemos criar en el laboratorio y bueno, una vez que está estandarizada, ahora estamos en el proceso de expansión de esa colonia y generar número de mosquitos.
¿tá? Porque la idea no solo... ¿Cuántos tienen que tener? ¿Qué sería un número de mosquitos razonable para...? Y bueno, estamos hablando que nuestra colonia tiene que llegar a más o menos en el orden de unos medio millón de mosquitos, 500.000 mosquitos, y de ahí tomar unos 50.000 machos por semana. Quiero contarle a la gente que estas imágenes que vemos en las pantallas atrás son tomadas del laboratorio de Vectores y son los futuros mosquitos que van a ser esterilizados. Sí, es un trabajo muy arduo porque hay que criar, se crían en jaulas, la hembra tiene que oviponer, o sea, tener el tachito, poner que la hembra se alimente de sangre, pone los huevitos y nosotros recreamos todo el ciclo del mosquito. Una vez que el mosquito eclosiona, porque es el huevito que pasa a larva y el pupa, eso va todo en agua, en bandejas, y después pasa el adulto que sea a nivel aéreo, que lo tenemos en jaula y ahí tenemos que separar los machos de las hembras. Lo bueno que el mosquito y todos los insectos tienen dimorfismo sexual, que quiere decir que podemos separar hembras y machos. En el caso de los mosquitos, a nivel de las pupas, las hembras son más grandes que los machos, podemos separarlas en esa instancia, en ese estadio, y ahí nos permite separar uno de otro y ahí poder tener... hay dos cosas que tienen que darse, digamos, llegar a esa población, ese número crítico, más o menos 500.000 de ejemplares para la esterilización y que los sistemas tecnológicos estén a punto. ¿En qué está la puesta a punto del irradiador? ¿Ya está listo? Bueno, el irradiador está listo, lo que ya se irradia. Lo que están buscando ahora los compañeros que están a cargo de eso, Andrés y Diego, es llegar a la dosis exacta en la cual irradiemos a los mosquitos y no los achicharremos, no los pasemos del... Claro. O sea, que el mosquito sobreviva a la instancia de irradiación. Un mosquito con capacidad de copular y, bueno, reproducirse. Un mosquito que va a ser un mosquito igual que cualquier otro mosquito, va a volar igual, va a buscar hembras igual, va a tener apetencia sexual por las hembras igual, solo que no va a poder reproducirse. Va a copular con la hembra también. Claro, es que solo que su esperma, claro, eso es lo clave porque las hembras copulan una vez o pueden copular alguna vez más, pero en general guardan el esperma. Guardan el esperma y sus óvulos en realidad van a ser fecundados solamente por el esperma de la primera cópula. Bien, y esa es la que tiene que ser el macho. Esa es la que tiene que ser del insectito estéril. Nos quedan 2 minutos y sé que tienen un montón de cosas para decir. Yo después les voy a preguntar cuándo, pero yo sé que es la pregunta más difícil de todas. ¿Qué es lo que querías comentar? No, quería agregar, si bien tenemos la población de mosquitos, tenemos el irradiador, también la generación, estamos generando masa crítica. Claro. Estamos formando gente, por ejemplo, la tesis de maestría de Dios se está formando en resistencia a mosquitos, claro. Estamos formando, también está trabajando Nicolás Acosta, Mauricio Díaz, Telma González, estamos generando un grupo de trabajo en la masa crítica que es importante también. Y que lo hacemos en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, este proyecto bien, también, ¿no? Claro, eso es importante destacarlo. Exacto, porque una gran parte de este esfuerzo y sobre todo el vínculo con los organismos internacionales y demás tuvo que ver con el rol del Ministerio. Y la capacitación de los recursos humanos es clave porque esto no es que sueltan una tanda de mosquitos y se soluciona el problema. Esto es una cosa que va a ser permanente. A tiempo, sí. Claro. Tiene que estar muchos años. ¿Llegaremos a poder tener la primera liberación antes del próximo verano? Porque creo que primavera es el momento justo, ¿no? Sí, vamos a tener. Sí, vamos a tener una. Bien. Ya te vas a enterar. Perfecto. Vamos a tener la primicia acá. Sí. ¿Y se van a lanzar en Montevideo o en el litoral, que son las zonas más preocupantes? No, ni Montevideo ni en el litoral. Bueno, primero hay que probar la técnica funcional y tenemos que tener en lugares donde sea accesible y controlado. Y tenemos que tener 2 lugares, uno donde liberemos mosquitos y otro donde no liberemos y compararlos a ver si eso funciona. Y son lugares que ya vienen siendo estudiados desde hace muchos años para ver la densidad de mosquitos, cómo van aumentando, cómo va disminuyendo, cosa de poder comparar cuando liberemos los mosquitos estériles si realmente fue efectiva o no la medida. Bueno, después de seguir esto mucho tiempo, y ustedes saben cuánto hace que venimos hablando de este tema, va a ser un enorme gusto poder anunciar la primera liberación y después los resultados del proceso. Obviamente van a enterarse cuando llegue el momento. Y Esther, Batmagiana, Andrés Cabrera, antes de despedirlos, tengo el regalo de Ística Objetos para ustedes por acompañarnos en Sobreciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta ocasión, muchas gracias. Es la colección, ya la gente lo sabe, que Ística preparó por los 6 años de Sobreciencia TV Ciudad y tienen, aparte son totes con... Preciosos. El diseño especial para esta sexta, ¿ustedes ven? Es la sexta temporada. Es la sexta temporada. Y Esther, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Gustavo. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.